Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios. En este domingo tomamos el Evangelio según San Lucas del capítulo 4, desde el versículo 21 al versículo 30. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Este texto nos hace pensar en Jesús como un verdadero profeta. Jesús está en la línea de los profetas. Jesús no es un sacerdote. Ciertamente, luego la comunidad cristiana reconoció en Jesús a un sacerdote y nosotros sabemos que Jesús es el sumo sacerdote, pero Jesús no pertenece a la línea sacerdotal, Jesús pertenece a la línea de los profetas. En este texto podemos primero partir con un par de cuentos, de relatos, para desde ese horizonte luego abordar el texto bíblico. Se cuenta que había dos hermanos, uno soltero, el otro casado con 4 hijos. Estos hermanos trabajaban juntos y finalmente repartían sus bienes. Cuando sacaban sus ganancias, repartían cada uno lo que le correspondía, mitad cada uno. Pero uno de ellos, el soltero, una noche pensó: pobre mi hermano que es casado, tiene que, con ese sueldo y estos granos que sacamos nosotros, tiene que mantener su familia, sus 4 hijos. Y pensó: voy a hacer lo siguiente. Por la noche, sin que él se dé cuenta, voy a llevar un poco de mis granos a su granero para que tenga un poco más. Y así entonces sucedió. Una noche se levantó y varias noches hizo lo mismo. Resulta que el otro, por otra parte, pensó lo mismo. El casado pensó: pobre mi hermano soltero, él puede tener un poco ahora, pero más adelante va a estar solo. Mi hermano va a necesitar cuando sea viejo y por lo tanto él también decidió hacer lo mismo. Decidió llevar de su grano, de lo que él ganaba, al granero de su hermano por las noches. Y en esto que uno y el otro se iban ayudando por las noches, se levantaban a llevar un saco de grano al granero del hermano, se tropezaron entre ellos. Y esto trascendió en todo el pueblo. Y el día en el cual en ese pueblo se quiso hacer una iglesia, se quiso construir un templo, se construyó sobre ese lugar, justamente porque este era un lugar sagrado. Por eso este cuentito nos puede hacer pensar que la verdadera diferencia religiosa no es la diferencia entre quienes dan culto y quienes no lo dan, sino entre quienes aman y quienes no aman. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar nuestra relación con Dios. Luego hay otra pequeña historia, la historia de un hermano, un hombre que estaba triste mirando su campo, mirando que su campo se venía abajo porque sus cosechas se iban perdiendo, había pasado mucho tiempo que no llovía. Un vecino viene y le dice:
te pasa? Te veo la cara triste. Y lo que pasa es que hace mucho tiempo que no llueve. Bueno, pero ya irá a llover, ponete contento, ya va a llover. Y hace mucho tiempo que no llueve, no sé qué irá a pasar. Al cabo de 3 días llovió. Entonces el vecino se acordó de esta tristeza, de este pobre hombre que veía que sus granos, su cosecha se iba. Y entonces fue hacia donde estaba el hombre y le dijo, pero ¿cómo? ¿Todavía tenés la cara triste? Lo encontró con la cara triste. Pero ¿cómo todavía tenés la cara triste si ha llovido y ahora entonces la cosa se va a mejorar? Ha llovido, ¿te das cuenta? Ha llovido. Sí, dice, ha llovido. Con cara muy triste dice, ha llovido ciertamente, ha llovido en mi campo, pero lo lamentable es que ha llovido también en el campo de mi hermano. Esto es querer de alguna manera pretender apropiarse de las bendiciones de la vida. Creo que esto le ha pasado a los nazarenos, a los lugareños de Jesús. Se han querido apropiar con sus esquemas religiosos cerrados de las bondades de Dios. Se han querido apropiar de Dios. Con su mentalidad tradicional se han querido apropiar de Dios. Se han querido apropiar de los dones de Dios, pensando que los dones de Dios eran solo para ellos, que no eran para los demás. Entonces, ahora vamos al Evangelio, un poquito del Evangelio que acabamos de leer, el Evangelio de Lucas, del capítulo 4, del 21 al 30. Este Evangelio sabemos que es continuidad del Evangelio del domingo pasado. El domingo pasado Jesús presentó su programa de acción, presentó su misión, qué es lo que Él iba a hacer. Este domingo podemos continuar viendo este programa de acción, este plan de actividades pastorales de Jesús, este plan misionero de Jesús. Si nosotros leemos el texto del profeta Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 61, versículos del 1 al 2, es de donde Jesús toma el texto para leer en la sinagoga. Pero, ¿qué sucede? Cuando Jesús llega casi al final, el texto del profeta Isaías decía que Él vino a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios. Esto es lo que decía Isaías. Jesús va a obviar parte de este texto. Jesús va a decir que Él viene a proclamar un año de gracia del Señor, pero no va a decir que viene a realizar esta venganza de Dios. Entonces Jesús deja de lado este tema de la venganza de Dios. En el pueblo de Israel se sabía bien, los textos bíblicos se los sabían incluso casi de memoria, pensando que en Nazaret, probablemente en aquella sinagoga bastante pobre, estaría solo este texto de Isaías. Se sabían casi de memoria este texto de Isaías. ¿Qué ha pasado entonces? Y lo que ha pasado es que Jesús deja de lado parte de este texto cuando Él pasa a leer la lectura, porque Jesús no está de acuerdo ciertamente con esta venganza de Dios. La venganza de Dios corresponde a la mentalidad cerrada del pueblo judío. Ellos pensaban que Dios debía eliminar a los malos y debía castigar a los malos y debía premiar a los buenos. Evidentemente Jesús no coincide con este pensamiento y por lo tanto lo que Él viene a anunciar es el año de gracia. Y ahí está el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que tienen con Jesús? ¿Cuál es el problema? El problema es que Jesús construye su predicación sobre la gracia. Es decir, Dios viene a amar incondicionalmente al ser humano. Jesús viene a anunciar el amor gratuito de Dios. No es que Dios necesite que seamos buenos primero para luego amarnos. Dios nos ama incondicionalmente, es decir, Dios no nos pide condiciones para amarnos. El amor de Dios es siempre un amor gratuito y esta es la gracia de Dios. Es un amor gratuito. Si nosotros tuviéramos una planta de rosa, y pasa al lado de esa planta de rosa un gran pecador, esa rosa va a exhalar su perfume. Y luego, si pasa un santo, igualmente esa rosa va a exhalar su perfume. La rosa no se pregunta si este es un santo o un gran pecador. La rosa simplemente realiza lo que tiene que realizar, exhalar su perfume.
Así es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional y esto es lo que viene a predicar Jesús. Por eso la gracia, del griego charis, esta gracia es el tiempo favorable para el ser humano, para el creyente, para el discípulo de Jesús, porque es la acción de Dios sobre todo corazón humano, no sobre algunos. Claro, los israelitas pensaban que Dios estaba solo de parte de ellos. Es cierto que el pueblo de Israel es un pueblo elegido, pero elegido para ser misionero, es decir, una elección para una misión. No es un pueblo que está elegido por ser un pueblo privilegiado y nada más. Entonces vemos esta gracia de Dios, esta acción de Dios. Los del tiempo de Jesús veían a Jesús como el hijo de José. De hecho, Él es el hijo de José y lo dice el texto que hemos proclamado recién. ¿Acaso no es este el hijo de José? Para la mentalidad hebrea, la mentalidad semita de la época de Jesús, la palabra hijo, la expresión hijo, no quiere indicar tanto alguien que es generado de, sino que quiere indicar fundamentalmente alguien semejante a. Entonces se subraya no la dimensión física, que este hijo se parece físicamente al padre, porque es generado de este padre, sino que se subraya fundamentalmente las opciones que este hijo tiene, el comportamiento de este hijo, el pensamiento de este hijo, cómo lleva a cabo su vida. Y entonces de esa manera el padre ve reflejado en este a su hijo, porque este hijo es semejante al padre. Bien, cuando se habla de este es el hijo de José, pensemos, ¿José quién era? Dice la Biblia, era un hombre justo. Hombre justo quiere decir un hombre religioso, un hombre atado a las tradiciones judías, un hombre que cumple con esas tradiciones. Lo vemos en todos los evangelios como José cumple con las tradiciones judías. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la sorpresa de los nazarenos? ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que este Jesús, que es el hijo de José, se aparta de las tradiciones. Está predicando algo que no es lo que siempre han escuchado. Entonces, aquí está el problema. Cuando Jesús corta, saca esta palabra de la represalia, de la venganza de Dios, y Jesús acentúa la charis, la gracia de Dios, esto no pega con esta mentalidad cerrada de los lugareños de Jesús. Dice el texto también que se maravillaban. Uno puede pensar que se maravillaban para bien, pero no. Si uno lee los textos originales griegos, se da cuenta que se maravillaban para mal, es decir, era un cierto estupor negativo. No es que, si no, no se puede entender cómo al principio lo aplauden y después finalmente lo llevan para tirarlo de la montaña, tirarlo a un precipicio, si no, no se entiende. Entonces, ¿de qué se maravillan? Se maravillan de que éste se haya apartado tanto del pensamiento tradicional, pero como si éste se ha criado entre nosotros, como ahora viene a decir estas cosas nuevas. Evidentemente aquí está la novedad que Jesús de Nazaret viene a traer. Jesús va a citar este texto cuando sin duda ustedes me citarán el refrán, dice Jesús, médico, cúrate a ti mismo. Este texto, médico, cúrate a ti mismo, este refrán, nos hace acordar a una cita también de Lucas, cuando dice, cuando Jesús estaba ya crucificado, en el momento de la pasión de Jesús, el pueblo estaba allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el Hijo de Dios. Que se salve a sí mismo, si ha salvado a otros, hace relación y tiene referencia a este otro texto médico, cúrate a ti mismo. Porque el pueblo de Jesús, el pueblo de Nazaret, esperaba de Jesús acciones milagrosas. Y Jesús no las puede realizar allí porque tienen una mente y un corazón cerrados. Por eso Jesús va a comenzar su actividad pública no en Nazaret, sino en Cafarnaúm. Cafarnaúm era un pueblo donde había mucho más tránsito de gente y la mentalidad de la gente era mucho más abierta. Por eso le dicen a Jesús, ¿por qué no haces milagros aquí como lo estás haciendo en Cafarnaúm?
Para los nazarenos, Cafarnaúm no estaba bien vista. Sin embargo, es allá donde Jesús va a iniciar su actividad pública. Entonces, este Jesús se aparta de sus pensamientos. Finalmente, Jesús va a decir este refrán que todos conocemos: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Jesús, como decíamos al inicio, está en la línea de los profetas. Jesús, como profeta, viene a molestar. De alguna manera, la presencia del profeta es siempre una presencia molesta, una presencia que mete el dedo en la llaga. Es la presencia de alguien que viene a decir la verdad porque es obediente a Dios y él se siente en el compromiso de hablar en nombre de Dios. Esto hace el profeta. Por eso Jesús es un profeta molesto. Él viene a predicar la gracia, cuando en realidad en el pueblo de Israel se esperaba la venganza de Dios sobre aquellos que eran los malos, sobre los impíos, el castigo de Dios, que Dios castigara a los buenos, castigara a los malos y premiara a los buenos. Y Jesús viene con otro contenido de predicación. Él viene a traer como contenido de predicación el reino de Dios. También en el texto se citan dos casos de paganos que reciben los beneficios de Dios. Y esto aún es más escandaloso para los nazarenos. El caso de la viuda de Sarepta, sabemos que en Sidón, tierra pagana, Elías la socorre a esta viuda. Bueno, por un lado esto, y luego Eliseo que cura a Naamán, el sirio, también un pagano, en tierra pagana. Jesús quiere decir a su pueblo, a los nazarenos, que eran conservadores, que eran con una mentalidad tradicional y estructurada, que la gracia de Dios es para todos y por eso está esta referencia a estas dos acciones de Dios a gente que es pagana. El texto continúa diciendo que querían tirarlo a Jesús de un precipicio para que cayera. Parece que lo sacan del pueblo y lo quieren tirar a un precipicio. Esto, sabemos, no es una cuestión de relato histórico, porque evidentemente en Nazaret, muy cerquita de Nazaret, no hay ningún precipicio, hay que andar bastante tiempo para encontrar un lugar donde tirar a alguien del precipicio. Por lo tanto, lo más probable es que el escritor del Evangelio haga referencia a aquel lugar alto, a aquel lugar elevado que es Sión, que es Jerusalén, que está construida sobre la montaña. Y entonces puede hacer referencia el escritor del Evangelio a la muerte de Jesús. Recordemos, los Evangelios fueron escritos muchos años después de la Pascua y siempre los escritores del Evangelio tienen en mente la Pascua de Jesús a la hora de poner por escrito los textos del Evangelio que nosotros conocemos. Y el texto finaliza con esta expresión que Jesús continúa pasando en medio de ellos, continuó su camino. También esto tiene una referencia pascual y es una referencia a la resurrección. Jesús que continúa su camino es la resurrección. La resurrección es la respuesta de continuidad de la vida. Jesús continúa su camino. Pasó en medio de ellos y continuó su camino. Bien, este texto que acabamos de leer nos deja verdaderamente grandes mensajes. En primer lugar, para conocer a Jesús y luego mirarnos a nosotros, comunidad cristiana. Y viendo quizá el comportamiento de nosotros como familia, como discípulos de Jesús, como iglesia, pensemos para luego aterrizar un poco más en la práctica este texto, pensemos aquel acontecimiento que relata el libro del Éxodo en el capítulo 32, en el cual, recordemos, hagamos un poquito de historia, el pueblo de Israel sale, el pueblo hebreo sale de Egipto y está en el desierto, y en el desierto tiene distintas circunstancias complicadas. En el desierto del pueblo vive distintas circunstancias complicadas. Una de estas circunstancias es que estando Moisés, que era el caudillo del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, estando Moisés un poco alejado y apartado, un tiempo se fue Moisés, se habrá ido un día o 2 días a orar y el pueblo se siente solo y solo el pueblo empieza a maquinar la posibilidad de fabricarse un Dios, porque siempre la tentación del pueblo de Israel fue fabricarse
un Dios extraño y pensar no es Yahvé el Dios que nos ha sacado nos ha sacado de la esclavitud de Egipto, sino que es otro Dios. Y entonces le preguntan a Aarón, el hermano de Moisés, le dicen, queremos hacernos un Dios. Y Aarón les da permiso, acá está el problema, Aarón les da permiso, Aarón se deja atrapar por ese pensamiento del pueblo. Aarón se deja condicionar y les dice, bueno, hagamos un poquito, hagamos una colecta de cosas y hagamos un becerro de oro. Eso es lo que hizo el pueblo, un becerro de oro, un ternero de oro. Cuando volvió Moisés le dice a Aarón, ¿qué hiciste? ¿Qué dejaste hacer a este pueblo? Y Aarón se quiere justificar y le dice, tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y yo les dije, el que tenga oro que se lo quite. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Se quiere justificar a Aarón. Bueno, Moisés luego no acepta esto, por supuesto, pero el punto ¿dónde está? El punto está en que el pueblo lo encapsuló a Aarón. El pueblo lo encapsuló y entonces Aarón quedó como sin salida. Aarón dijo, y bueno, si me lo pide el pueblo, lo hagamos. Y sabemos que no siempre, si bien es cierto que tantas veces la voz de Dios es la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios, tantas otras veces nos pasa como los nazarenos respecto de Jesús. Ellos con esta mentalidad conservadora, con esta mentalidad ligada a esquemas tradicionales, querían encapsularlo a Jesús, querían encerrarlo a Jesús en esos esquemas. Jesús es un predicador libre, un profeta libre, absolutamente libre, y por lo tanto no se deja encapsular. Ahora pensemos en nuestra vida familiar y doméstica. Pensemos, en primer lugar, los evangelizadores no nos podemos dejar encapsular por propuestas mezquinas, por propuestas conservadoras, por aquello que siempre se hizo, por tradiciones humanas. Tenemos que dar un paso más y marcar la diferencia como Jesús, que es el profeta del Padre. En la vida familiar y doméstica también tenemos que pensar esto. ¿Cuántas veces los padres se dejan condicionar demasiado por los hijos? Se dejan atrapar por pensamientos que de pronto son mezquinos y de pronto pensamos, y bueno, si ahora está de moda esto, vamos adelante con esto, total está de moda. Pareciera que lo que está a la usanza es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ceder a eso. Nos pasa como este pobre Aarón que vivió este pecado de ceder. Jesús no cedió. Jesús fue un predicador fiel al Padre porque fue el profeta fiel del Padre. Frente a este texto del Evangelio, pidamos a Dios la gracia de poder ser realmente profetas, de poder vivir esta misión profética, no dejándonos atrapar por esquemas que muchas veces pretenden atraparnos. El pueblo de Israel tiene sus expectativas sobre Jesús, pero Jesús marca la diferencia porque Él es un profeta que responde a la voluntad del Padre. Hasta la próxima.